¿Qué tal, amigos? Continuamos hoy nuestra serie de los 100 patrones que hay que saber y os traemos un patrón que una vez más me recuerda mucho a esa serie de Juego de Tronos, la famosa serie del HBO, que a mí me gusta mucho y estoy seguro que muchos también seguiréis. No quiero hacer ningún spoiler, así que simplemente diré que se trata de ese episodio en el que uno de los personajes, con tal de mantener cerrada una puerta para contener al mal que había al otro lado de esa puerta, pues es capaz de sacrificarse mientras gritaba esa famosa frase de sujetar la puerta, de hold the door, que también nos sirve un poquito para entender el origen del nombre de ese personaje. No diré más. Así que, sin más, vamos a ver este patrón hoy en este círculo de ajedrez capa blanca. Bueno, pues vamos a comenzar viendo esta partida de Iván Sokolov que deja muy claro de qué se trata este patrón. La partida comenzó con la defensa india de rey, tras caballo c6, c4, g6, caballo c3, alfil g7, la famosa defensa india de rey. Aquí, por ejemplo, d5 daría lugar a la defensa Grunfeld, pero en este caso, después de alfil g7 y e4, esto ya no es posible, y entramos en el terreno de la defensa india de rey. d6 también es posible en roque, porque el blanco no puede hacer este e5 en buenas condiciones, como demostró esa famosa partida de Fischer, donde luego rompió aquí con d6 y c5. Pero bueno, en este caso las negras optan por impedirlo inmediatamente ya con d6. Se juega alfil g5. Tampoco vamos a perder mucho tiempo en la apertura porque no nos interesa a los efectos de este patrón. Alfil e3, esto permitió caballo g4, ahora alfil c1, un poquito rara la idea de las blancas, y de hecho las negras lo aprovechan bien ahora rompiendo con c5, y después de peón por peón, peón por peón, se produce el cambio de damas, y aunque las negras pierden en enroque, sin duda la apertura ha sido un éxito para el segundo jugador, que ahora pues ha solucionado los problemas habituales del negro, y la verdad es que tiene ya muy buena posición. H3, alfil por c3, muy buena jugada, entregando la pareja alfiles pero dañando muchísimo la estructura de peones de las blancas. Y ahora caballo f6. Se amenaza a e4 y f3 pues le quitaría la casilla natural al caballo, por lo que las blancas juegan alfil d3, caballo c6, f4. Y ahora una decisión pues bastante curiosa. El negro podría haber continuado normalmente con rey c7, b6, alfil b7, llevar las torres al centro, pero decide aquí que el daño en la estructura de peones del blanco bien le vale otro peón, y juega aquí un peón, ¿no? Entregar un peón, y juega aquí e5. ¿Por qué? Porque después de caballo f3, que ejerce presión en e5, no está dispuesto a cambiar y activar el alfil de las blancas, sino que va a jugar alfil 6, entregando el peón de e5, tanto si caballo por, peón por, como si peón por directamente estaría dispuesto a entregar el peón. Por ejemplo, peón por peón, y ahora caballo de 7, y a pesar de que el negro tiene aquí un peón de menos, la estructura de peones del blanco es muy mala. Imaginaos 4 peones doblados, totalmente bloqueados, que quitan todo el juego de la pareja de alfiles, y a medio plazo el negro no tendría problemas en recuperar en cualquier momento el material, o bien el peón de 5, el de c4, y tendría muy buena posición. Por lo tanto, el blanco jugó aquí alfil e3, pero después de b6, el caballo está en f6, después de b6 ya decidió que iba a aceptar ese peón con caballo por e5, caballo por e5, peón por e5 y caballo de 7. Y llegamos a esta posición que os comentaba. El blanco tiene peón de más, pero 4 peones doblados, muy bien bloqueados, y por lo tanto no se pueden mover, y los alfiles están chocando contra sus propios peones. De hecho, ahora pues el alfil pierde un tiempo más para defender el peón de 5, y ahora un momento muy instructivo. ¿Qué jugada haríais aquí con las negras? Bueno, pues el negro se da cuenta aquí que el caballo le ha quedado sin evoluciones posibles y decide susurrarle, como hacía Karpov en ese patrón que veíamos con caballo b8, para recolocarlo desde c6, donde podrá ir tanto a atacar el peón como a a5 atacando el otro peón de c4. Por tanto, una jugada muy buena por parte de negro, este caballo b8. Me gusta mucho esta jugada. Torre d1, activando la torre en esta columna abierta. Caballo c6, por supuesto la descubierta no es ningún problema. Enroque corto. Rey c7, quitándose ahora
y preparándose para llevar las torres al centro. Alfil E2 y torre de 8. Y ahora las blancas se encuentran aquí con que tienen un problema, porque es que si el negro cambia todas las piezas mayores, las 4 torres en la columna dama, las blancas van a tener un mal final. No obstante, hay que tener cuidado, porque por ejemplo después de torre por D8, sería un error torre por D8 porque el peón de H6 quedaría sin protección, ¿no? Habría este alfil por H6. No obstante, el negro simplemente tomaría de rey y no le importa perder tiempos, porque jaque tiene todos los del mundo. Haría ahora rey C7 y luego quitaría el peón para que no se lo atacasen y luego ya cambiaría las torres. Y el blanco, como digo, pues tendría muchos problemas en este final de piezas menores porque sus debilidades son permanentes. Sin embargo, las blancas se dieron cuenta de esto y leyeron muy bien esta posición. Entonces, viendo el peligro que corrían si no tomaban alguna decisión drástica, decidieron que era el momento de cerrar esta columna. ¿De qué forma? Al igual que cerrábamos esa puerta que decíamos en Juego de Tronos, había que cerrar la columna, cerrar la puerta, hold the door. ¿Cómo lo hicieron? Pues nada más y nada menos que con el sacrificio de calidad torre de D5. Esa torre está dispuesta a sacrificarse con tal de mantener cerrada esa puerta, con tal de mantener cerrada esta columna dama. Pero claro, vemos que si se captura la torre, por ejemplo, alfil por torre, ahora los peones se conectarían muy fuertes y sobre todo los alfiles ahora tendrían un juego terrible detrás de esos peones, porque ahora sí que los peones son flexibles y los alfiles ganarían mucha fuerza. En cambio aquí, con estos peones totalmente bloqueados, los alfiles no pueden ejercer su gran poder. Por eso esta jugada es tan buena, porque en realidad la torre pues no se puede comer, y el negro lo entendió y por eso jugó aquí rey b7, quitando el rey de los rayos X de este alfil. Y quién sabe, quizás preparándose poco a poco para poder sí amenazar comer la torre, pero en condiciones más favorables. Alfil G3, abriendo la acción de la torre sobre el punto F7. Torre H8, y ahora cuidado, porque ahora sí que las negras podrían tomar la torre y luego el peón. Ahora ya se podría tomar esa torre en mejores condiciones, pero entonces las blancas deciden que es el momento ya de que la torre ha cumplido su función en D5 y jugar torre de 6. Con una idea similar, porque ahora si las negras capturan, pues las blancas mejoran una vez más su estructura de peones y los alfiles ahora pues van a poder tener mucha fuerza. Así que torre de 6, H5, torre F6, y ahora aquí pues poco a poco, viendo la presión que estaba ejerciendo el blanco, el negro decidió tomar ya en D6, lo que quizás no haya sido del todo correcto porque no contribuye sino ayudar a las blancas a llevar a cabo su plan. Peón por, y ahora caballo A5, tratando de atacar el peón de C4, pero vemos como ahora esos peones de las blancas se vuelven realmente fuertes e incluso se abre esta gran diagonal de casillas blancas sobre la que podrá también ejercer acción el alfil de 2. Rey C8, alfil F4, rey D7, G4, una jugada muy buena que ahora ya va a meter en juego también ese alfil de casillas blancas. Y ahora el negro comete un error, porque después de peón por peón permite alfil por, y vemos como ahora el punto F7 está vulnerable a este pequeño truquito, torre por F7, y no sería posible torre F8 defendiéndolo porque alfil por E6 ganaría la torre por la clavada. Así que ahora aquí, después de esta jugada, en realidad el negro está totalmente perdido. Aquí jugaron alfil por G4, torre por F7, rey E6, torre F6, rey D7, peón por alfil, caballo por C4, y ahora después de este torre F7, rey E6, torre por A7, las negras decidieron que era el momento de abandonar. Vamos a ver ahora otro ejemplo en el que el gran maestro danés, el legendario Ben Larsen, utiliza este patrón no ya como medio de defender una posición, sino para desequilibrarla y poder construir un fuerte ataque. La partida comenzó con caballo F3 y Larsen plantea aquí una especie de holandesa o esquema tipo Verd, y tras D4, caballo F6, pues ya tenemos una posición típica de la defensa holandesa que tiene lugar después de D4, F5, ¿no? En este caso, bueno,
se ha cambiado un poco el orden de jugadas y después de alfil G5 tenemos E6, caballo BD2, alfil E7, alfil por F6. Aquí las blancas eliminan el caballo a costa de la pareja alfiles para controlar el punto E4 y de este modo, después de alfil por F6, continúan con E4. Tiene lugar enroque, alfil D3. Por supuesto, las blancas quieren que sea el negro quien capture en E4 porque esto les aceleraría mucho el desarrollo y mejorarían la posición de su caballo. Pero Larsen no está dispuesto a hacer eso, porque entonces solucionaría un poquito el problema que tiene este caballo de D2 que se pelea con el de F3 por la misma casilla. Y juega aquí D5, estableciendo una estructura tipo muro de piedra que obliga ahora a las negras, a las blancas a decidirse. Bueno, da igual que peón capture en la posición iba a ser simétrica, si peón por, y si se come el peón de alfil, pues se llega a la misma posición, como pasó en la partida. En la partida el blanco decidió tomar este peón. Pero bueno, la posición sería, como digo, la misma, peón por peón, peón por peón. Y ahora, enroque corto. Caballo C6, presionando el punto D4, C3, dama D6. Larsen se cuida mucho de proteger esta casilla E5, que, bueno, como vemos, pues ha quedado debilitada por el movimiento de los peones, pero la tiene muy bien cubierta por nada menos que 3 piezas, porque ahora se une la dama. Dama C2, presionando el punto F5, por supuesto G6, torre E1, juego muy normal, la torre a la columna abierta, alfil D7, preparándose para llevar la torre también a esa columna E, y ahora caballo B3, una jugada que debería ya sonarnos, porque la hemos visto en uno de los patrones, a ver si recordáis qué jugada debería hacer aquí el negro. Bueno, pues quienes hayáis visto ese patrón número 4, el de los caballos de Sterling, pues recordaréis cómo aquí tenemos que comenzar a formar nuestra particular empalizada para luchar contra esa carga de caballería. Y la jugada correcta, que por supuesto Larsen estoy seguro que hizo aquí sin ningún problema, fue este B6, controlando los saltos de ese caballo y preparándose si acaso para luego atacarlo en un segundo lugar con el peón de torre. Las blancas comienzan a doblarse aquí y Larsen juega torre E8. Por supuesto, le gustaría que el caballo ahora ocupase la casilla del alfil para poder jugar caballo E4, pero desgraciadamente no se puede tener todo en esta posición y el caballo está muy lejos de tener una posición óptima. Y las blancas aquí parece que van a cambiar todas las piezas en esta columna abierta de rey y seguramente pues la posición pudiese ser algo tablífera o por lo menos aquí ser difícil desequilibrarla. Pero Larsen no está dispuesto a firmar la paz en esta partida y juega entonces la jugada que da nombre o que refleja este patrón de hoy y cierra esta puerta, cierra esta columna con hold the door, con este torre E4, entregando la torre de nuevo en esa casilla, en este caso 5 rey. Y con ello logra desequilibrar la posición, porque ahora las blancas, pues más tarde o más temprano, tendrán que acabar capturándola con el alfil, y esto permite que Larsen abra esta columna F para la torre de F8, tenga un fuerte peón que corta un poquito las piezas del negro en las piezas del blanco, de la defensa del flanco de dama, y le permite hacer un ataque ahí. Por supuesto, pues la posición no es ni mucho menos perdida para el blanco, pero sí que ha logrado desequilibrar la posición, y aquí un jugador muy fuerte como era él, mucho más fuerte que su rival, pues va a tener un buen terreno para poder ganar la partida. Caballo de D2, alfil H4. Bueno, aquí las blancas podrían hacer ese G3, pero eso es precisamente lo que quiere Larsen, porque ahora debilita estas casillas blancas, que serían muy fuertes para el alfil, e incluso el caballo pues podría acabar ocupando estas casillas más adelante. Por eso las blancas decidieron que, claro, no iban a hacer ese G3 y mantuvieron la defensa con medios indirectos, caballo F1. Larsen ahora se da cuenta que la pieza que le falta en el ataque es este caballo y por lo tanto lo recoloca. Caballo D8, C4, C6, manteniendo muy bien el centro. Caballo E3, aquí vemos una vez más el caballo a la sombra del peón. No nos cansamos de recordar las virtudes del caballo como bloqueante del peón, porque no solamente bloquea el peón, sino que mina la defensa del mismo, como aquí vemos ayudando a
a machacar D5, pero ahora vemos otro caballo que nos es conocido, el que ocupa la oficina de Kasparov, y aquí se dedica, ahí se dirige este caballo de D6 a F4. Tiene lugar aquí torre F1, y Larsen ahora pues recoloca el alfil a D8. ¿A dónde se va? Pues a C7 para montar la famosa máquina, esa dama y el alfil que amenazarían mate en la casilla H2. La partida continúa con torre D1. El blanco la verdad es que es muy difícil aquí sugerirle jugadas. Caballo F4. Por supuesto alguien podrá decir, bueno, ¿por qué no G3 para quitar la casilla al caballo? Pero es que entonces se pone de manifiesto la debilidad de todas estas casillas blancas, y la verdad es que es muy desagradable que ese caballo entre por esas casillas, y el alfil también podría luego unírsele. Así que caballo F4, torre 2E1, alfil C7, vemos que ahora una descubierta podría ser terrible, entrando la dama por esas casillas negras, caballo F1 protegiendo H2, alfil G4, todas las piezas negras se unen al ataque, torre D2, y ahora, pues como siempre ocurre, mejoramos nuestra posición hasta un límite. Luego no podemos seguir mejorándola con jugadas normales, y llega el momento en el que hay que calcular y resolver la posición de otra manera. Juegan las negras y es vuestro turno. Bueno, pues la jugada que encontró aquí Larsen, una jugada maravillosa, fue este caballo por G2. La verdad es que no es difícil, pero es muy bonito porque pone de manifiesto esa debilidad que ha tratado de forzar a toda costa en las casillas blancas. No lo logró con medios como alfil H4 porque el rival no quería mover el peón de G2, pero entonces es como que le dice, bueno, pues si no lo quieres mover, pues te lo voy a acabar eliminando, te entrego el caballo y ahora te creo unas debilidades terribles. Por supuesto el caballo no se puede capturar porque habría simplemente alfil F3, rey G1 y ahora la dama entra por esas casillas blancas y acabaría dando mate, ¿no? En un momento amenaza dama G2 y si caballo E3, pues entonces estaría cayendo el peón de H2, ¿no? Así que el caballo, por supuesto, no se puede capturar. Y por eso el blanco jugó aquí torre 3. Se continuó caballo por E3, peón por E3, pero claro, ahora la posición es totalmente desesperada porque el negro ya no tiene ni siquiera material de desventaja, sino que tiene un peón de más. Y aquí, después de este dama F6, torre F2, alfil F3, esa debilidad de las casillas blancas, caballo G3 y dama H4, la partida llegó a su fin. Ahora se está amenazando alfil por G3 y ya es desesperada la defensa. Pero una partida muy buena que nos muestra cómo un jugador superior, como era Larsen, puede utilizar este tipo de sacrificios de calidad para desequilibrar la posición y poner en dificultades a su rival, y con un juego pues superior acabar derrotándole, aprovechando los errores que le obliga a cometer en una posición difícil como la que tuvo lugar después del sacrificio. Si te ha gustado el vídeo, te agradecemos que nos apoyes dándole like. Tan solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Y también puedes compartirlo con otros amigos que juegan al ajedrez. Si eres nuevo, te invitamos a que eches un vistazo al resto de nuestro contenido. Quizás encuentres algo que te ayude a mejorar tu ajedrez. Y sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez capa blanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo, con ajedrez para todos.